Pues muchas gracias a la organización por haberme invitado y haberme permitido dar esta charla y mis felicitaciones por haber introducido esta microcharla que a nosotros, la gente que está empezando con el doctorado y tal, nos viene muy bien para soltarnos un poco y ponernos nerviosos y que nos pase esto aquí en un congreso. Vale. Bueno, voy a hablar de estadística. Qué bonito. Lo veremos así. Vale, primero si se ve. Bueno, os voy a hablar de estadística, más concretamente de las dos grandes escuelas de estadística que hay, los dos grandes pensamientos, el frecuentista y el bayesiano. ¿Vale? Pero antes me voy a presentar, aunque me he presentado 3 veces. Yo soy Paco Gómez Perales y esto es un trabajo en conjunto con Virgilio Gómez de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Vale? Empiezo. ¿Qué es la estadística? ¿Vale? Lo primero que hacemos cuando nos preguntan una cosa así es ir a la Wikipedia y buscar, ¿no? Pues eso he dicho yo, ¿no? La Wikipedia nos dice que la estadística es la colección, el análisis, interpretación, presentación, organización de los datos, o sea, la rama de las matemáticas que utiliza los datos para resolver los problemas. Si queremos más definiciones, podemos ir a los latinoamericanos de estadística o una cita de un estadístico como Pearson que nos dice que la estadística es la gramática de la ciencia. Vamos al core de la charla, ¿vale? Lo que es la diferencia entre la frecuentista y la bayesiana, ¿vale? En primer lugar, la frecuentista. La frecuentista se basa en el hecho tradicional de la repetición infinita de un experimento para llegar a una realidad objetiva. Recalco, objetiva. Si nos preguntamos, por ejemplo, por la probabilidad de un suceso, un frecuentista nos diría que la probabilidad de un suceso se define como el límite de su frecuencia relativa siempre en una secuencia infinita de pruebas idénticas, independientes y repetidas en las mismas circunstancias. Esto nos lleva a que la probabilidad solo se pueda asociar a un suceso o a una variable aleatoria. Por otro lado, la bayesiana se basa y debe su nombre al teorema de Bayes, que ahora después nos metemos un poco más. En este caso, la probabilidad de un suceso o de una cierta proposición de interés es considerada como la medición de su grado de incertidumbre, siempre teniendo un poco en cuenta, la información previa que tenemos sobre ella. Un aspecto subjetivo. Aquí encontramos una de las dos grandes diferencias entre ambos. Esto, por tanto, nos lleva a que la probabilidad, además de la variable aleatoria, se le puede asignar a los parámetros, a la hipótesis, a los modelos, etc. Pero nos centramos un poco en el teorema de Bayes. Aquí lo tenemos, todos los hemos visto en probabilidad básica y sabemos leerlo, sabemos que la probabilidad de un suceso A dado un suceso B es igual a la probabilidad de este suceso A por la probabilidad del suceso B dado un suceso A partido por la probabilidad de B. Pero ¿cómo utiliza la estadística? ¿Cómo utiliza esta teoría la estadística Bayes? Bueno, imagina que queremos calcular la probabilidad de un suceso A y para ello pues realizamos un experimento y sacamos unos datos que los metemos en B, ¿vale? Y entonces el teorema de Bayes nos dice la probabilidad de este suceso A, una vez yo realizado el experimento B, es la probabilidad del suceso A que yo tenía antes de realizar el experimento, lo que yo sabía de esto antes, por la información que me han dado los datos dentro de este entorno que yo le he metido, bajo las condiciones del suceso que yo quiero calcular. Partido por una constante que viene asignada a los datos, ¿vale? Esto nos permite que si yo conocía algo de A, he realizado un experimento y puedo actualizar la información que yo tengo de A y ir así aprendiendo poco a poco más. Si quiero, puedo realizar otro experimento C, coger como información previa esta y montar otra vez el teorema de Bayes para seguir actualizando mi información. Pero bueno, vamos a verlo en un ejemplo. Imaginemos que por alguna razón tenemos que elegir entre dos cosas que tengan la misma probabilidad. Por ejemplo, no sé, voy a poner esto. O podríamos plantearlo también en 3 opciones con la misma probabilidad, ¿no? Como por ejemplo la opción más difícil que tenemos todos en esta vida, con lesbios. Pero bueno, vamos a simplificar que no tenemos tiempo y vamos a dejarlo en un lanzamiento de una moneda, ¿no? Típico de probabilidad, típico de estadístico, no una moneda. Vamos a preguntarnos por la probabilidad de la cara y la cruz. ¿Qué nos diría un frecuentista y qué nos diría un bayesiano? Un frecuentista nos diría, a ver, si tú lanzas muchas veces la moneda, más o menos espera obtener aproximadamente el mismo número de caras que de cruces, porque habíamos dicho que tenían la misma probabilidad, ¿no? Por otro lado, bayesiano nos diría,
tú ya conoces algo de la moneda, ¿no? Haz un experimento y con lo que tú conoces y con este experimento lo combinas para actualizar tu información previa. Muy bien. Pues llegado aquí, y un poco de prisa que voy, pero me vais a perdonar, voy a contar un poco lo que estoy haciendo yo con Virgilio en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es una aplicación de la estadística, en este caso bayesiano, y la voy a contar un poco por encima porque no me quiero meter, ¿vale? Nosotros tenemos datos de población, número de habitantes por género y edad, y datos de mortalidad, todas las causas de muerte situadas en cada municipio, aunque aquí vamos de provincia, situadas en cada municipio, y entre el 96 y el 2014, 1996 y el 2014, ¿vale? Lo que hemos hecho nosotros es diseñar un modelo que nos permita estudiar el riesgo de mortalidad de cualquier enfermedad, porque la tenemos todas, ahora hemos elegido unas cuantas, tanto en la componente espacial, o sea, en la región española, como durante el tiempo, incluso en la componente espacio-temporal, es decir, a lo largo del tiempo como cambiando la componente espacial, ¿vale? Lo hemos implementado y hemos hecho la computación y tenemos los resultados que los vamos a poder ver aquí y sacaremos en conclusión, ¿vale? Aquí tenemos los resultados, hemos elegido 3 cánceres: el cáncer de cavidad bucal, el de esófago y el de estómago, ¿vale? Primero, si dejamos la componente temporal un poco al lado, ¿vale? Vemos que tanto el de cavidad bucal como el de esófago tienen la zona más alta en el norte y en el sureste de España, ¿vale? Y, sin embargo, el estómago, la zona más alta la tiene aquí en Castilla y León, en el norte de Castilla y León, ¿vale? Pero bueno, esto es la componente espacial. En la temporal tenemos buenas noticias, y es que a lo largo del tiempo, aquí en el eje de aquí tenemos los años, hemos visto cómo han ido descendiendo sobre todo el cáncer de estómago, ¿vale? Finalmente podemos verlo, podemos ver la serie espacio-temporal, ¿no? Podemos ver cómo va cambiando la distribución espacial, y también tenemos buenas noticias en el caso del cáncer, porque vemos que al principio tenemos la zona más alta, no sé si se ve muy bien, ¿vale? Pero poco a poco, a medida que avanzamos, cada cuadradito un año, avanzamos y tenemos que la distribución del riesgo, al final el riesgo se queda más o menos uniforme en toda España, por tanto son buenas noticias, ¿vale? Tenemos aquí la bibliografía, bueno, un par de, primero para la primera parte de la charla, los otros 3, algunos apuntes. Antes de terminar, me gustaría enseñaros un poco una sorpresa que tengo, sobre todo dedicada a la gente de la organización, todos los señores a los que voy a acudir, ¿vale? Y a la gente más veterana y que más quiero, ¿vale? Que os voy a enseñar, ¿vale? Tengo aquí el evento de Tenerife. Ahí llegué el primer día, tengo aquí la foto de un Juan y una anécdota muy chula que no me da tiempo a contar, pero ya la contaré. Gente que ha perdido mucho pelo. Joder, pero está aquí. Y como no, Jaime lleva. Después vino Murcia, y aquí aparece alguno de Salamanca, alguno dice Salamanca, y si nos fijamos un poco, que no me escapa, aquí está Jesús. Y por aquí José Carlos, gente que lleva viviendo muchos años ya. Después vino Mallorca, y un montón de gente, ¿no? Como por ejemplo la aparición de mi gran mejor amigo, Eric, ¿no? Que desde aquel entonces ya apuntaba manera. O el presidente actual, que también está andando por ahí. Pero no me dejo a algún organizador de Barcelona escondido por aquí, no sé si no se ve bien, está Julia, está Francesc, por ahí. Y Juan. Y Juanmi también abajo. En Málaga no pude ir, pero también parece que se lo pasaron muy bien y aprendieron muy bien. El año pasado tuvimos Salamanca, en que aprendimos un montón y nos lo pasamos bien, muy bien, ¿vale? Y este año pues estamos en Barcelona, podéis sacar alguna fotico por ahí, en la charla, ¿vale? Alguna camioneta que otra, ¿vale? Y por supuesto, como no, con una de las personas más emblemáticas de mis matemáticas, con Juanmi, al cual me he visto en Tenerife, en Murcia, en Mallorca, en Málaga no estuve, pero en Salamanca como lo volví a encontrar, y este año aquí, como no. Bueno, ahora sí. Y ya está listo. Yo emocionado ahora mismo, totalmente. Y
¿Y alguna pregunta al conferenciante, por supuesto? Sí, doy cualquier pregunta y ahora nos vamos Yo tengo una cortos de pregunta. tiempo. Respecto al último que has mostrado, del tema de cáncer, creo que era el cáncer, si no voy mal. Has dicho que están... tumores, pero ve, es lo mismo al fin y al cabo. Has dicho que a medida que ha pasado el tiempo se han igualado. ¿Pero qué es? ¿Porque han crecido en otra parte o se han disminuido por todos lados? No, es más bien... Es más bien porque el riesgo, el riesgo grande que existía aquí, ¿vale? Porque aquí existía, en esta provincia existía un alto riesgo, ¿vale? Existía una medida mucho más alta, observábamos muchos más casos, había muchas más muertes por ese cáncer de lo que en principio toda la región española tenía como, vamos a decir, media, ¿vale? Esto, a medida que ha pasado el tiempo, con los años, parece que en estos 3 cánceres ha ido desapareciendo, en estas regiones altas ha ido como disminuyendo esa tasa de observados, porque la población ha crecido, ¿no? Pero esto es más como que al final lo único que ha variado es que han bajado estos casos y se han como igualado un poco a la media. Quedan algunas provincias que están un poco más altas, ¿no? Como Castilla y León sigue siendo un poco más alta, pero no tanto. Antes estaba por aquí, ahora estamos más o menos por aquí, ¿no? Y el estómago mismo queda un poquito más, pero bueno, pues parece que en estos cánceres se va la cosa estabilizando. Lo cual va bien, porque esto nos podría servir, por ejemplo, para plantearnos si es que aquí había algo, había algún factor ambiental, social, cualquier cosa que nos pudiera explicar qué estaba pasando aquí, porque en esta parte de España había más cáncer de este tipo. Si va desapareciendo es porque ese factor se ha reducido de alguna forma. ¿Tenéis alguna idea de qué podría ser o qué puede ser que... En principio, en estos cánceres, como han desaparecido, ya hay un libro que va desde el año 96 hacia atrás, o sea, desde el 85 al 96 en Atlas, que si quieres después hablamos de él con más calma, en el cual, de Carlos III de Madrid, el instituto que tienen allí, que ya tienen sus hipótesis, pero esto requiere un estudio posterior. Esto es un estudio descriptivo, ¿no? En el que lo primero que hace es ver cómo se comportan los datos y ver dónde están las cosas. El siguiente paso sería plantear un estudio en la zona, ¿no? En la zona afectada, para ver qué factor podría intervenir. Si te sirve, leí el otro día que había correlación con el arsénico. En las zonas donde más cáncer había, y además salió en el país la noticia, diría hace unas semanas. Si lo buscas. O sea, los cánceres que has visto han sido bucal, de esófago y de estómago. ¿Puede ser que haya alguna correlación entre estos? Están elegidos, no tengo tiempo de contarlo todo, pero están elegidos un poco a posta, ¿vale? Porque este cáncer de cavidad bucal y el del esófago, pues los factores que le afectan seguramente sean muy parecidos. Sin embargo, el del estómago, que ya está también en el aparato digestivo, pero más abajo, ya parece que la cosa cambia. Ahí están, como el modelo que hemos diseñado es un modelo que puede analizar enfermedades conjuntas, ¿vale? Lo hemos buscado, hemos cogido 2 enfermedades que se parecen mucho, o al menos deberían de parecerse en datos anteriores, en años anteriores han recibido un comportamiento parecido, y otra que en años anteriores ha recibido un comportamiento más diferente, para ver qué nos da más o menos. ¿Alguna pregunta más? Sí. A ver, tú has dicho que has sacado la información a partir de los municipios, ¿no? Es decir, aquí has cogoreado esto a partir con provincias, que has hecho una especie de clustering o algo así. Y otra pregunta es, ya que has sacado la información de municipios, tiene que ser una información muy extensa. En cuanto a municipios en España no sé cuántos hay, pero 8.000. esto es casi Big Data. En realidad, estoy trabajando en esto desde octubre y los primeros 5 o 6 meses han sido solo tratamiento de datos, como siempre. Porque los datos tienen municipios que aparecen, que desaparecen, que vienen, que van, con datos que no están registrados. ¿Todo esto de dónde lo has podido sacar? Todo esto, los datos de población están en el INE, Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Y lo puedes conseguir, o si lo quieres mejor, puedes comprar. Y los datos de mortalidad vienen de la Carlos III, que tiene también un registro de mortalidad de todas las causas de muerte, con el sitio donde ha fallecido, con la profesión de la persona, anonimizados, pero con todos los detalles. Todo esto se ha creado cierto algoritmo que saca la causa de muerte, saca el sitio donde está, saca el día en el que ha fallecido, la edad que tenía, el género al que pertenecía, y todo esto se ha dividido en grupos por municipio, por año, por sexo y por género. Ahí por edad, por sexo, ahí por edad.
¿Alguna pregunta más? Pues le volvemos a dar las gracias. También por cumplir la sesión de microcharlas. Gracias.